Hola, estamos en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la carrera de Enfermería. Somos estudiantes del segundo año de la licenciatura en Enfermería y esta presentación es sobre alexitimia para la clase de salud mental. El equipo está conformado por Ibarra Ortega Jania, Díaz Hernández Catzín, Montiel Rojas Guadalupe Rubí, Montero Cortés Osiris y yo su servidora, Yáñez Hernández Alejandra Michel. Bueno, hoy vamos a hablar de la alexitimia. La alexitimia es un trastorno emocional donde la persona tiene dificultades para identificar no solamente sus emociones, sino las emociones de los demás. Una característica importante de mencionar de la alexitimia es que estas personas sí sienten, solamente que no saben cómo expresar de manera verbal sus emociones. Estas personas se caracterizan por no empatizar con los demás. Esto es que tienen problemas en sus relaciones interpersonales. En las primarias tienen la característica que son causadas por factores genéticos o afecciones neurológicas, las cuales se pueden dividir en tres categorías. La primera, que sería factores genéticos; la segunda, dificultad para la comunicación; y la tercera, por trastornos encefálicos o traumatismos. En la primera, de factores genéticos, se caracteriza porque son hereditarias o bien tienen una anomalía genética desde la formación del embrión. En la segunda, que es dificultad para la comunicación, se caracteriza en especial en las personas que padecen de sordera, problemas de tartamudeo, en sí afecciones o problemas que son parte de la autonomía de la persona. En la tercera, que es por trauma cráneoencefálico o por afecciones neurológicas, esta se tiene la causa y caracterización de que se provocan accidentalmente, es decir, que puede ser por golpes o por afecciones que pueden llegar a causa de complicaciones después de recibir este traumatismo. Tenemos como segundo tipo las secundarias. Las secundarias se caracterizan por venir de un trauma psicológico y no físico. Por ejemplo, puede ser que el sujeto que padece alexitimia haya sufrido traumas que generalmente se dan más en la infancia, lo cual afecta su desarrollo. Esto provocando que en un futuro padezcan alexitimia. En especial se da en relaciones interpersonales que son de primera instancia con la familia, lo cual afecta sus relaciones a futuro. Bueno, vamos a pasar con los factores que pueden llegar a causar la alexitimia y vamos a tener algunos como son los factores genéticos. Aquí dentro de estos va a existir la posibilidad de la predisposición de que la genética juegue un papel para desarrollar la alexitimia. Vamos a tener otro factor de los daños cerebrales y aquí va a haber lesiones en áreas específicas dentro del cerebro como la ínsula, y la ínsula es una parte del cerebro que tiene desarrollo con habilidades sociales y la empatía, y obviamente si esta parte está dañada pues va a contribuir para esta condición. Otra es eventos traumáticos, que dentro de los eventos traumáticos se da más en la etapa de la infancia, que aquí pues las personas que sufrieron de maltrato pues desarrollan un rechazo temprano, y este rechazo puede causar que haya una modificación en el cerebro y así pues tener dificultad para desarrollar las emociones. Bueno, otro factor también son los daños psicológicos, que pueden ser como el estrés, la depresión, la ansiedad, y también se ve muy relacionado con lo que es el autismo, porque las personas con autismo suelen no ser empáticos y pues estas personas tienen igual problemas para identificar y desarrollar algunas emociones. También dentro de la alexitimia se llegan a ver algunas somatizaciones, como lo son el dolor crónico, que son dolores de cabeza, dolores musculares y dolores articulares. También problemas cardiovasculares, como la frecuencia cardíaca alta y la presión elevada. También existen los problemas respiratorios como el asma, y pues estos factores se dan porque pues estas personas no pueden procesar o no pueden identificar correctamente sus emociones. La alexitimia a nivel personal tiene como algunas consecuencias o dificultades. La dificultad para identificar, comprender y describir las emociones y sensaciones. Esto tiene que ver con algunos obstáculos que hacen que una persona no pueda comprender ni describir las sensaciones que empieza a tener
sí mismo, lo que causa dificultad en la organización de las emociones y a su vez esto aumenta con el pasar de los años. La alexithymia también causa la ausencia de expresiones no verbales. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona al no poder identificar ni procesar las emociones o sentimientos que siente, no los puede gestionar hacia afuera, lo que ocasiona que no pueda expresarlo de forma no verbal, es decir, sus expresiones faciales no van a cambiar si tiene alguna emoción o algún sentimiento. La alexithymia también causa aumento de las sensaciones sensoriales, es decir, una persona que no puede entender qué es lo que le está pasando y no lo puede expresar, hace que todos los sentimientos que sientan quedan encerrados en él, lo que hace que empiece a somatizar sus emociones, es decir, puede que ya no sienta ira o no sepa qué es la ira, pero empieza a tener dolores de cabeza, empieza a sentirse mal, tiene fatiga o algún otro síntoma que le haga decir que eso es una emoción. Sin embargo, solamente lo siente, no lo puede externar. La alexithymia también causa impulsividad. ¿Esto qué es? Que ellos no piensan dos veces las cosas que van a hacer, lo hacen de una manera rápida y sin pensarla. Entonces, eso causa problemas en sus relaciones sociales. Un dato curioso de las personas con alexithymia es que esas personas se quieren ver envueltas en situaciones con mucho caos emocional, lo que a veces los lleva a adoptar riesgos para su salud, como el consumo de sustancias psicotrópicas. Un dato curioso acerca de las relaciones interpersonales de las personas con alexithymia y en específico hablando de los hombres que padecen este trastorno emocional es que sus relaciones tienden a ser, cuando están en pareja, tienden a ser muy conflictivas, dado que aún y cuando la persona, que en este caso la mujer, aceptara una relación con un hombre que no expresa de manera verbal sus sentimientos, al final la mujer terminará cansándose de esta relación en donde se podría pensar que no existe un compromiso conjunto. Esto es de que, como lo mencionaron en la parte anterior, tienen dificultades para relacionarse, no solamente en el aspecto social, sino también en el aspecto emocional. Otro dato de las personas con alexithymia es que algunas de ellas no pueden identificar a veces si tienen hambre o sed, o si tienen calor o frío. Otros factores con los que se puede ver relacionado este trastorno son algunas como las epilepsias, distonia, enfermedad de Alzheimer, eventos cerebrovasculares y lesiones cerebrales. Como ya se mencionó en un momento los síntomas, existen muchos diagnósticos diferenciales con los que suelen confundirse la alexithymia. Uno de ellos es el trastorno del espectro autista, ya que estas personas tienen dificultad para expresar sus emociones y abrirse emocionalmente. Por lo tanto, suele confundirse muy comúnmente con este trastorno. El diagnóstico diferencial es el trastorno de personalidad esquizoide. Este trastorno igual suele confundirse con la alexithymia, ya que estas personas suelen ser muy solitarias y no suelen estar en grupos sociales muy grandes. Por lo tanto, también tienen problemas y dificultades para relacionarse con otras personas y es un factor que suele confundirse también con la alexithymia. Otros de los trastornos con los que suele confundirse la alexithymia es el trastorno de ansiedad y depresión, ya que en el trastorno de depresión las personas suelen mostrar cierto desinterés o cierta indiferencia ante actividades que llegan a realizar que anteriormente les eran satisfactorias. En cambio, las personas con trastorno de ansiedad suelen llegar a tener esos bloqueos emocionales que hace también que se aíslen de las personas y por lo tanto bloqueen cualquier tipo de relación emocional. Otro trastorno con el que también se suele confundir mucho la alexithymia es el trastorno por estrés postraumático, ya que las personas tienden a bloquear sus recuerdos emocionales y por lo tanto un mecanismo de defensa puede ser el aislamiento con su círculo social, que anteriormente era muy común. Otro diagnóstico diferencial eran los trastornos psicosomáticos, ya que las personas suelen expresar físicamente problemas, pero sin tener una causa clara. Que también es muy común en las personas con alexithymia. Y por último está el trastorno de demencia o personas que tienen demencia. También es un diagnóstico que se suele confundir mucho con la alexithymia, ya que
estas personas usualmente también llegan a aislarse de las demás personas y por lo tanto puede llegar a tener una confusión entre alexitimia y demencia. Bueno, dentro del tratamiento de la alexitimia existen diferentes enfoques psicológicos y eso va a depender de acuerdo a las generalidades de cada persona. Y existe igual la terapia, que esto suele ayudar para la condición de la alexitimia, como la terapia cognitivo-conductual, terapia en grupo o psicoterapia, mejor conocida como terapia de conversación. Para el tratamiento farmacológico de la alexitimia, tenemos que en 2019 varios estudios se han visto que los pacientes con alexitimia han tenido mejorías con fármacos como son los antidepresivos y los ansiolíticos. Como ya vimos en un inicio, la alexitimia es la ausencia de expresar sus emociones o sentimientos. También este tipo de personas que padecen este trastorno se les conoce como afásicos por el simple hecho de no saber verbalizar sus emociones. La alexitimia es un término que se introdujo en 1972 por Cisneros. La alexitimia es un término comunicativo que está asociado o relacionado con tener alta impulsividad, tener copiosas sensaciones corporales y emocionales, y también tener pensamientos operacionales. Varios estudios y con la epidemiología se sabe que este trastorno es más común en hombres que en mujeres, pero como ya se mencionó anteriormente, lamentablemente las mujeres son las que sufren más por estar con una persona alexitímica, ya que ellas reciben toda esa carga emocional que el hombre no pudo expresar, por lo tanto termina afectándola también a ella. Ahora bien, desde un punto neurológico se tiene que saber que el cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El hemisferio izquierdo se suele relacionar con el sustrato lógico-racional, por lo tanto también se suele relacionar con sentimientos negativos. Un ejemplo de estos es la tristeza y el displacer. En cambio, el hemisferio derecho se suele relacionar con el sustrato emocional y creativo. Y también se les suele relacionar con las emociones positivas. Un ejemplo de estas emociones son el placer y la felicidad. Ahora bien, como también ya se mencionó en la etiología de la alexitimia, existen dos tipos, la primaria y la secundaria. La primaria tiene de origen o de una lesión intrauterina, mientras que la alexitimia secundaria por causas de traumas que se tuvieron más comúnmente en la niñez, pero que también pueden ocurrir en la edad adulta. Personas con alexitimia tienen una conciencia emocional pobre, ya que les cuesta reconocer y demostrar las emociones propias. Por lo tanto, personas alexitímicas se les ha relacionado a ser más propensos a ser adictos psíquicos y que como lo son el alcoholismo y la drogadicción, y también a ser adictos sociales. Lamentablemente también las personas alexitímicas tienden a aislarse de su grupo social y de todo su entorno en general. Bueno, eso sería todo por la presentación de la alexitimia. Esperamos que haya sido bastante informativo y gracias.